Alto alienígena. No tienes permiso para entrar en este sector. He tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en un extraño planeta. Hola viajeros y bienvenidos a mi quinto intento de hacer esta reseña. He tenido una clase de problemas de nivel técnico que me han impedido subir esta reseña y en general toda esa desmotivación, toda esa frustración me ha impedido volver a hacer el intento de grabar, de producir, pero quiero quitarme este peso de encima, reseñar clásicos del mazmorreo y daros a vosotros esa parte creativa de mí que tanto esfuerzo me supone. Me gustaría abrir esta reseña con una pregunta. ¿Os gusta el heavy metal? ¿Ya sabéis? Esos acordes pesados, esas baterías machaconas y esos álbumes legendarios. ¿Cómo no acordarte de la portada de un álbum de Iron Maiden o de Manowar o de Sabaton? Pues bien, querría pediros un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginaos el álbum de heavy metal más épico que hayáis conocido nunca. ¿Lo tenéis? Bien, pues el manual que vamos a reseñar hoy es básicamente un álbum de heavy metal hecho libro. Esto es Clásicos del Mazmorreo. No eres un héroe, eres un aventurero, un saqueador, un ratero, un azote de infieles, un hermético hechicero que guarda secretos olvidados. Buscas gloria y oro, ya sea arrebatándolos con espada, con hechizo, cubierto de la sangre y la inmundicia de los débiles, los ocultos, los demonios y los subyugados. Hay riquezas en las profundidades y deben ser tuyas. Por el amor de Chrome, parece que la premisa está sacada de un disco de Manowar. Y os preguntaréis, ¿quién ha sido la brillante mente tras este proyecto? Pues ni más ni menos que el señor Joseph Goodman, el cual quiso traer de nuevo esa imagen desenfadada y macarra de juegos de los 70 tipo la primera edición de Dungeons & Dragons. Pero a diferencia de que en otras empresas harían simplemente un retroclon y se olvidarían de ello, el señor Goodman bebe de la fórmula de Gygax y Arneson y añade pues una serie de reglas especiales que tienen el propósito de evocar una nostalgia setentera incluso a gente como un servidor que no ha vivido esa época. Cualquier rolero con un mínimo de experiencia sabe que el abanico de dados más comunes son el dado de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, de 20 y de 100 caras. Con ello se fundamentan las bases de todo juego de rol, pues en nuestro señor Goodman, como una muestra para recordarnos que antes de lanzarnos en trepidantes aventuras contra dragones, éramos simples profanos que veían un dado de 20 caras y les parecía toda una rareza, ha implementado en el sistema dados irregulares como el de 2, 3, 14, 16, 24 y 30 caras, una maravillosa herramienta para hacernos redescubrir el hobby. La idea a nivel personal me parece un completo acierto, pero tiene un punto flaco muy importante, que dada la rareza de este tipo de dados es muy difícil encontrarlos en tiendas, pero no hay nada que una aplicación de tiradas de dados no pueda arreglar. Otro punto a destacar es la creación de personajes. En otros juegos de rol de similar índole, terminas haciendo un personaje en base a tus gustos personales y a las necesidades que hay que cubrir en el grupo, lo cual crea cierta zona de confort. Clásicos del Mazmorreo rechaza todas esas ideas en favor de crearte un campesino de nivel 0 generado de manera completamente aleatoria, desde las clases hasta las características. Y debería poner las clases entre comillas debido a que no empiezas con algo como un guerrero o como un clérigo, sino como un simple aldeano que se le ha ocurrido la feliz idea de salir a matar orcos. Hay que tener en cuenta de que la generación de estos personajes es meramente opcional y puedes recurrir a la manera tradicional, pero hay que tener en cuenta de que quita mucho la gracia del juego y hace que quedes como un puto cobarde. De hecho, con crear un solo personaje no es suficiente. Cada jugador debería hacerse un puñado de personajes, normalmente entre 2 y 4, y jugar con todos ellos a la vez y con el resto de jugadores a la primera sesión. La razón, muy simple, los jugadores meten a sus personajes en la primera mazmorra y el que sobreviva se convierte en un personaje de nivel 1 de pleno derecho.
Es básicamente humor amarillo pero para valientes. Me parece una idea cojonuda debido a que el personaje no surge por destino manifiesto, sino que por las circunstancias de la vida ha tenido la suficiente suerte como para haber salido de la primera mazmorra. Lo más probable es que no sea un personaje perfecto en todos los aspectos, pero ¿acaso en la vida podemos ser perfectos en todo? Después de que alguno de los personajes haya salido con éxito de su primera experiencia como aventureros, ya les puedes dar el privilegio de elegir una clase formal de nivel 1. Aunque decir que puedes elegir no es más que una vil mentira perpetrada por una retorcida mente como la del señor Goodman, debido a que, más que elegir una clase, terminas apañando con una que se asemeje y se adapta mejor a las características que te ha tocado con tu personaje aleatorio. Por ejemplo, tú puedes querer tener un mago como jugador, pero a lo mejor el personaje que te ha tocado es un tontaco de inteligencia 3, pero de fuerza 18. Así que a lo mejor tendrás que apañar con un guerrero. Por mucho que te disguste, terminas creando un grupo que, en lugar de individuos cohesionados que se cubre cada una de sus carencias, terminas con un amasijo de retales, de personajes que por las casualidades de la vida acaban juntos y tratan de apañar como pueden. Ahora que he terminado de explicar la tónica de clásicos del mazmorreo, me gustaría hacer una pequeña revisión a las reglas en general. Una hoja de personaje de clásicos del mazmorreo es bastante sencillita de entender y digerir, y muchas de las reglas y pautas que hay ahí, que podrían ser engorrosas como en otros manuales de similar índole, o bien se suprimen o bien se juntan creando una regla universal. Me gustaría empezar con las características, que como en otros juegos son 6. Fuerza es el poderío físico de tu personaje y la característica más importante para un luchador cuerpo a cuerpo, debido a que usas el modificador para repartir alegría en tus enemigos. Agilidad básicamente es tu equilibrio y tu destreza general. Es de gran ayuda para mejorar tu clase de armadura, disparar con proyectiles o mejorar tus tiradas de salvación. Vigor es tu resistencia al daño y las enfermedades, una característica de suma importancia para todas las clases, dado que modifica tus puntos de golpe, pudiendo hacer que mueras antes o más tarde. Personalidad, entiéndase como tu carisma y don de gentes, útil para tiradas de persuasión y necesario para los clérigos, ya que con esa característica canalizan el poder de su dios para lanzar conjuros. Inteligencia, determina lo zote que eres, de primera necesidad si eres un mago, dado que determina tus conjuros disponibles y tu capacidad para canalizarlos. Y la característica más curiosa del juego, la suerte, la potra, la chamba, la chorra o el buen sino del personaje. Puede ser destino manifiesto por los dioses o simplemente estar en el lugar adecuado en el momento preciso, pero es la característica más preciada del juego. Esta amalgama de características resultarán muy familiares para la gente que juega a Dungeons & Dragons. Tengamos en cuenta de que Clásicos del Mazmorreo mama muchísimo de la obra de Gygax y Arneson, pero le añade sutiles cambios como la sustitución de la característica de sabiduría por la de suerte, la cual crea una herramienta metanarrativa bastante cuca a la hora de jugar. Y no hay que olvidarse de las clases de personajes, las cuales son igualitas a los de los juegos de rol de antaño. Clérigo, un ferviente seguidor de un dios del multiverso. Varían desde sacerdotes, ocultistas, pasando por druidas. Son servidores militantes de su religión, los cuales están afines con los designios del dios con el fin de conseguir su favor y obtener poderes con los que honrarle. Según el alineamiento, podría ser un siervo de un dios de la ley y la justicia, un dios de la guerra o del mismísimo Cthulhu. Guerrero. Desde el caballero de brillante armadura hasta el bárbaro envuelto en pieles de oso, los guerreros son la clase para combate por excelencia. Cuenta con mejor rango de impactos críticos y tiene mejores modificadores para acertar sus temibles golpes contra sus enemigos. Ladrón. Matones, rateros, cortabolsas, sicarios... todo ese tipo de gente que no te gustaría cruzarte en una calle a oscuras. No necesariamente deben ser malignos. Pueden ser socios de un gremio de ladrones que no se dedique al asesinato o un espía al servicio de un rey. Pero tengamos en cuenta de que es una clase con la que hacer negocios truculentos. Tienen el beneficio de recuperar puntos de suerte de mejor manera que sus compañeros y su especialidad es el subterfugio y el latrocinio de toda clase, siendo capaces de encontrar trampas y desactivarlas, forzar cerraduras o falsificar documentos de muchas maneras. Un miembro de gran importancia cuando no quieres que tu cabeza sea aplastada por una roca por pisar una baldosa trucada. Mago. Aprendiz y sabido de las artes mágicas. A diferencia de otros juegos y obras de fantasía, un mago en Clásicos del Mazmorreo es una bomba por estallar.
ya que sus poderes se obtienen en bruto a través de algún ser dimensional de incognoscible horror y poder, que usa al pobre incauto demasiado cegado por su ambición como un peón en su gran obra. Los poderes de un mago son de una increíble magnitud, pero tarde o temprano se dará cuenta del terrible precio que ha tenido que pagar a cambio. Elfo. Sí, el elfo, el mediano y el enano cuentan como clases por sí mismas. Un fuerte y esbelto humanoide de los bosques que se cree superior a las torpes razas inferiores, pero que por motivos que escapan a mi comprensión son alérgicos al hierro. Son una mezcla de guerrero y mago, ya que no tienen problemas al portar armaduras, de mithril, y pueden lanzar conjuros debido a que los muy cabrones también han pactado vete tú a saber con qué para seguir siendo un grano en el culo. Enano, mi clase favorita con diferencia. Aguerridos y chauvinistas, habitantes de las profundidades de la tierra, materialistas y obsesionados con el oro y las gemas. Tienen los mismos beneficios que un guerrero con el añadido de ser un cerdo trufero. No es coña. Debido a su capacidad de leer el oro y las gemas cuando está en una mazmorra, aparte de otros beneficios como detectar trampas y paredes ocultas en la piedra, y sin duda tu mejor compañero para beber cerveza después de una gesta. Mediano, regordetes hombrecillos no muy dados a salir de aventuras, pero cuando lo hacen son fantásticos amuletos de la buena suerte, ya que no solo tienen la manera mejorada de recuperar suerte de los ladrones, sino que pueden quemar su propia suerte para bonificar a sus compañeros, lo cual es muy de agradecer. Lo bueno del manual es que es muy ligero y muy sencillito de aprender, en especial en las reglas de combate, que quita muchísima paja y trata de dar epicidad y dinámica a partes iguales. Tal así que hay momentos en los que simplemente te dejas llevar por el frenesí de los dados. De hecho, la mayor parte del manual es magia. Mucha magia. Algunos de mis allegados sabrán que odio la magia con todas mis fuerzas, en especial la magia del sistema de Dungeons & Dragons, ya que personalmente no me gusta que el conjuro salga sin trabas y sea solo el objetivo el que haga una tirada de salvación. De hecho, creé una regla casera para paliar eso, una tirada de casteo. Pues bien, parece que el señor Goodman es de los míos y el conjurador debe hacer una tirada para invocar su magia, pero de manera mucho más original. Pongamos que el mago Dorias quiere conjurar el hechizo proyectil mágico. Tendría que tirar, por norma general, un dado de 20 caras y aplicar los modificadores pertinentes. El resultado del dado, lejos de solo describir el efecto del conjuro en caso de tener éxito, describe cuánto éxito has tenido en base a lo alto del resultado, siendo este más poderoso o menos, o en caso de pifiarla, cuáles son las horribles consecuencias de sus egoístas actos por el poder. Esta mecánica basada en la magnitud de tus poderes, en función de la tirada de dados, como un símil del favor que tiene tu patrón, me parece el mejor invento desde el descubrimiento de la pizza postpartida. Un último punto que me gustaría tratar de clásicos del mazmorreo es el planteamiento que tiene del mundo. Me explico. En un mundo con un sistema feudal, con una economía agraria mayormente sustentada por el sistema de trueque, es poco creíble que los aventureros encuentren cofres repletos de oro y armas mágicas cada vez que van a matar bichos. Tu aventurero no es ningún héroe legendario, es un mindundi buscando una salida de la monotonía y la miseria de vivir en el campo y tiene la feliz idea de que yendo de aventuras va a mejorar su estilo de vida. Lo normal es amasar una cantidad ínfima de oro, morir olvidado en tierras inhóspitas y no tener gloria alguna, pero según tú sigue siendo mejor opción que trabajar la tierra. La gente ignora el mundo que le rodea, apenas se ha alejado más de 10 millas de su lugar de nacimiento y siempre es temeroso de lo que hay más allá, por lo que los aventureros suelen dedicar su vida yendo de aquí para allá, a lo mejor teniendo la suerte de que un señor feudal les acoja una semana en su castillo a cambio de la valiosísima información de los lugares donde han pasado, o haciendo labores de mercenarios a cambio de un techo y un plato caliente, o conseguir información sobre un lugar que contiene un tesoro que puede llegar a ser lo que ansían. La magia no se rige por tablas y datos, sino que funciona según el criterio del director de juego, ya que la magia debería ser incierta e inexacta, de ahí la aleatoriedad de los conjuros. Algo como una espada mágica +1 debería recibirse por todo lo alto, ya que tal es la rareza que el propio máster debe justificar la existencia de este objeto. Clásicos del mazmorreo es un juego que deberías dar una oportunidad, un ambiente macarro y desenfadado, cargado de épica y con capacidad de crear grandes historias. Os pondré un ejemplo. Mi grupo de juego actual está conformado por 3 guerreros, una ladrona y un mago. Uno de estos guerreros tiene un ganso de cuando era granjero, el cual le tenemos mucho cariño. A día de hoy, en la última sesión, ese ganso ha conseguido tener una hoja de personaje propia
y luchar codo con el resto del grupo. ¡Grande José Mari! Y hasta aquí la reseña de Clásicos El Mazmorreo. Espero que haya sido de vuestro agrado.